distancia. Sí, esto es un subjetivo. Este es un tipo de subjetivo. Miren, hay muchos tipos de subjetivos, hay muchos, pero nosotros solamente ahondamos en tres, que nos parecen particularmente que son, con estos tres subjetivos nosotros podemos resolver cualquier situación que se nos presente con cualquier tipo de paciente, de cualquier categoría y de cualquier calidad. Entonces, ¿la universidad lo regala o se hace un tiempo nos regalaban de unos que eran recargables de colores y todo, pero eso pasa aquí. Eso no pasa en esos tiempos. Entonces, recuerde que para el momento vamos, uno, en subjetivo monocular en visión lejana. Esto es lo que hemos visto. Y el primero que vimos fue emborronamiento, que es cuando tenemos un paciente que es miope puro o hipermétrope puro. Tenemos emborronamiento masdial, un paciente que tiene miopía o hipermetropía con astigmatismo. Tenemos cilindro cruzado Jackson, o paciente que tiene hipermetropía, un astigmatismo, pero que por lo general no tiene problemas acomodativos. Y ahora vamos a hacer la refracción meridional. O sea que con esto nosotros nos podemos defender. Y estoy hablando de subjetivos monoculares en visión lejana. Quiere decir que yo empiezo primero el ojo derecho, después hago el ojo izquierdo y después junto la visión de ambos ojos. Y que estoy trabajando en visión lejana. Después vamos a ver subjetivo binocular en visión lejana. Después vamos a ver el cálculo de la adhesión. Y después vamos a ver algo que se llama fórmulas parciales y algunos criterios de corrección, y con eso terminamos. O sea que miren que vamos acá, vamos a más o menos en la mitad. Esto lo vamos a ver muy fácil. Muy fácil. ¿Listo? Ok. Entonces, no vamos a ver. No a dejar ese temita tan poquito. ¿Cómo? No le va a empezar a dejar los tres temitas tan poquitos. Me voy a dejarlo para el otro. No, con este de meridional. No. Ahí miramos. Entonces, cuando yo hablo de refracción meridional, estoy hablando de un método de refracción subjetiva para ser usado en algunos casos que nosotros consideramos especiales, como por ejemplo astigmatismos altos. O sea, ahí podemos incluir fácilmente a Santiago. Podemos incluir a un amigo mío. Pacientes con ambliopía, y nosotros podemos usarlo, sugerimos utilizarlo en pacientes que tengan más de 1.25 dioptrías de astigmatismo. No quiere decir que en astigmatismos de 1.25 o menores no funciona, pero el resultado no es tan adecuado como cuando estamos en presencia de astigmatismos altos. Ahora, ¿qué es lo chévere de tener pacientes con ambliopía? Sabemos que los pacientes ambliopes pues no nos van a ver el 20/20, a veces ni el 20/25, ni el 20/30, ni el 20/40. Entonces no tenemos una limitante de agudeza visual. Lo podemos hacer con la mejor agudeza visual que ese paciente alcance. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay un test específico, sino solamente lo hacemos con la carta de agudeza visual. Mire que para otros criterios, por ejemplo, para el dial necesitamos que el paciente tenga como mínimo 20/40, porque el dial está hecho para 20/40. Para el cilindro cruzado de Jackson necesitamos como mínimo 20/25, porque esa X al final donde utilizamos la cruz está hecha para el 20/20. ¿Sí o no? Acá no podemos hacer con cualquier condición de agudeza visual del paciente. Ya sabemos que cuando el paciente tiene 20/30 o más de agudeza visual disminuida, 20/30, 20/40, 20/50, 20/70, 20/100, 20/120, 20/160, 20/200, pues entonces nosotros verificamos con el pinhole
más o menos hasta dónde mejora el paciente. Si presumimos que el paciente no va a llegar al 2020, sino al 2030, entonces sabemos que al hacer este subjetivo, vamos a llevar al paciente hasta que vea 2030. ¿Listo? Entonces el principio óptico. Nosotros en un astigmatismo, si vamos a hablar de astigmatismos altos, en un astigmatismo que tenemos, pues dos meridianos principales, ¿cierto? Uno puede ser vertical, horizontal, o pueden ser oblicuos, o estar inclinados en unas posiciones. Entonces tenemos siempre dos meridianos principales que generalmente están separados 90 grados el uno del otro. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando acá de pacientes que tienen astigmatismos regulares. O sea que un paciente con un astigmatismo irregular, estoy hablando de una ectasia tipo queratocón, una degeneración marginal pelúcida, queratobloco, queratotor, ese tipo de cosas que generalmente corregimos con lentes de contacto, no lo vamos a contemplar acá. ¿Ok? Entonces, que yo le voy a hacer la queratometría a un paciente y que no se la puedo hacer porque acá no contacta, porque no sé. Listo, entonces yo lo saco de esta herramienta. Pero el señor que tiene como 7 dioptrías de astigmatismo, a pesar de sus 7 dioptrías de astigmatismo, tiene dos meridianos que son perpendiculares entre sí. ¿Vale? Entonces, por eso sí lo podemos hacer. Entonces, el principio óptico es aislar cada uno de los meridianos principales del astigmatismo para determinar el valor esférico de cada uno y así obtener el valor y la posición adecuada del plano cilindro corrector. Miren lo que estoy diciendo. Miren lo que estoy diciendo. Si yo tengo un astigmatismo, esta es la cara anterior de la cola, esta es la retina. Tengo este meridiano horizontal, tengo este meridiano vertical, y entre esos dos hay dos valores esféricos diferentes, ¿cierto? Bien diferentes. Entonces yo lo que voy a hacer es determinar el valor esférico de este meridiano y después determinar el valor esférico de este meridiano. Cuando hablo del valor esférico lo voy a determinar en dioptrías. El meridiano 1 y el meridiano 2 lo voy a utilizar en dioptrías. Y después la diferencia entre estos dos es el cilindro, ya la cantidad de astigmatismo que tiene. Entonces es como si yo hubiera, cuando ustedes les enseñaron retinoscopía, yo no sé si el año pasado, sí, inclusive fue el año pasado, cuando les enseñaron retinoscopía, les enseñaron dos métodos de neutralización, uno que es utilizando esferocilindros y otro que es utilizando solamente esferas. Entonces, cuando yo hago este procedimiento, es como si yo hiciera una retinoscopía esfera por esfera. Corrijo esféricamente un meridiano y corrijo esféricamente otro meridiano. O es como si yo hiciera una lensometría. Averiguo el poder esférico de un meridiano, averiguo el poder esférico del otro meridiano y el recorrido. Cuando hablo de recorrido no hablo de diferencia. Cuando hablo del recorrido, la distancia que hay del uno al otro, porque a veces uno es positivo y el otro negativo, pues tengo que hablar de recorrido, es el valor del astigmatismo que se pasa. Entonces yo lo calculo. Entonces nos valemos de un elemento. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? NPI. ¿Sí lo está viendo bien? Pues como no trajo las gafas, o se lo pegó como en el cerito de Ortiz. ¿Cómo se llama ese aditamento? ¿Cómo se llama ese aditamento? Señor.
Cartaguito, ataque. ¿Quién respondió? Hendidura estenopeica. Estaba volando el muchacho. Y eso me gusta, que esté volando. No huele muy lejos de acá. Está volando hacia Cartago. Ay, ay, ay. Pero yo estoy muy... Quiero que les cuente una cosa, yo estoy muy contento que este muchacho esté así de juicioso, porque él venía precedido de una etiqueta que no lo favorecía mucho, y él mismo se ha encargado de desvirtuar esa etiqueta, y eso es positivo, porque algunas personas que no lo llevábamos en la buena, hemos entendido que debemos llevarlo en la buena porque el muchacho se esfuerza y hace las cosas bien. Y eso es bacano, eso es chévere, eso es bonito. Entonces esto se llama hendidura estenopeica y cumple la misma función que el pinhole, o sea que el agujero estenopeico. Entonces es una pequeña abertura de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. ¿Okay? Entonces, hay un procedimiento para hacerlo. Entonces, es monocular. Es como le dije ayer, ¿no acuerdan? Tiene el ojo que no está siendo evaluado, ¿cómo tiene que estar? Ocluido. Es que si va a evaluar el ojo derecho, el ojo izquierdo debe estar ocluido. Entonces digamos que acá vamos a empezar con el paciente, el ojo derecho, entonces ocluimos el ojo izquierdo. Vean lo que dice, utilizar iluminación ambiente, pero no ambiente de veres, porque eso allá es muy oscurito, ni leve, Ya mata gente. allá matan gente, ni nada de eso, ¿no? Ambiente, luz, que de acuerdo al RETILAB, que es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, dice que para un consultorio de optometría debe estar entre 300 a 500 lux. ¿Para qué? Para que la respuesta del ojo sea adecuada. Por eso cada vez que en el consultorio están tomando la huesa y son con las luces apagadas, yo llego y se las prendo. Se han dado cuenta, ¿no? Que yo llego allá como medio emberracado, emputado y ¡tim! Porque se les olvida. ¿Por qué? Porque cuando el ojo está en condiciones que no son de ambiente, pero no de ambiente familiar como dicen en algunas partes, cuando está en iluminación día, cuando no está en iluminación día, la pupila tiene tendencia a dilatarse. Y al dilatarse, entran en juego unas aberraciones que hacen que la visión no sea buena. ¿Ok? Suprimimos el ojo izquierdo. Y supongamos que la corrección es... ¿Cuál es que es su corrección? ¿De cuánto tienen esas gafas ustedes? En el ojo derecho, dígame eso. Más o menos 25. Con menos 4, 5. Creo que es 4.50. ¿Por cuánto? ¿Por 0? Por 15. Listo. Entonces mire lo que estoy haciendo acá. Supuestamente tengo más 1.25 con menos 4.50 por 15 grados. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿de dónde voy a partir yo? De la retinoscopía objetiva. Entonces, supongamos que a mí me dio esto. Ok, entonces este es el dato de partida. Entonces, ocluyo el ojo izquierdo y ubico el valor esférico de la retinoscopía. ¿Qué quiere decir? Que lo demás lo elimino.
lo desaparezco. Y frente a ese ojo, pongo la hendidura estenopeica. O sea, esto no se puede hacer con forópteros, porque los forópteros no tienen hendidura estenopeica. Toca hacerlo con una montura de pruebas. Con una buena montura de pruebas. Entonces necesitamos una montura de pruebas que se le pueda modificar la distancia pupilar, la altura, el ángulo pantoscópico, para que podamos ubicar de muy buena manera los lentes frente a los ojos del paciente. Porque lo que vamos a buscar es que el centro óptico de esa lente quede frente al centro pupilar de ese personaje y él pueda ver muy bien por ahí. Entonces ponemos más 1.25. Después de que tengo más 1.25, pongo sobre ese más 1.25 la hendidura estenopeica en una posición totalmente diferente a la posición que yo determiné acá. ¿Qué quiere decir? No la voy a poner ni a 15 ni a 10. Lejos, preferiblemente a una distancia, estoy hablando de manera angular, lejana al valor que yo hallé acá en la retinoscopía. Y empiezo a girar esa hendidura. Y va a haber un punto en el que él me va a decir: veo bien. Va a haber un punto en el cual él va a ver más nítidas las letras. ¿Por qué va a ver más nítidas las letras? Porque la hendidura estenopeica solo va a permitir que pase por ese pequeño espacio en la luz que corresponde al valor esférico que le permite ver bien. Digamos que él tiene acá, ¿cuál es su agudeza visual con esas gafas, Santiago? 20-40. 20-40. Y la suya, 20-20. Entonces, yo tengo un ¿qué papá? Siempre te hablaba, parce. Tocar que venir con careta. ¿Tiene Santiago con esas? No, pero si no así. Pero es porque yo tengo una astigmatismo más alto que él, porque yo con mi trabajo alcanzo 20-20. Ah, porque la corrigieron toda la vida bien. Nunca me la corregí. Lo que pasa es que probablemente, entonces, ¿a cuántos grados, a qué inclinación está su astigmatismo? ¿Cómo? ¿A qué inclinación? ¿15 grados? Aquí es a 30. Aquí se lo tengo, ¿sí? Porque probablemente no hubo un proceso de ambliopización porque se le ayudó de alguna manera, pero es extraño. Es extraño. O sea, dame porque yo no me he corregido, porque yo no lo que vea bien. No. Entonces, bueno, ahí llegamos. Entonces empezamos a girar. Chan, 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 chan. Y va a llegar a un punto en el que él dice: veo muy bien las letras. ¿Ok? Entonces supongamos que después lo pusimos acá. Y está acá. Estoy poniendo un ejemplo. Supongamos que va inclinada la hendidura a 20 grados. Y él me dice: ahí las veo claritas. ¿Por qué? Porque esta hendidura está coincidiendo con uno de los ejes del astigmatismo de él. Ok, mire lo que estoy diciendo. Entonces, ¿yo qué hago? Mido la agudeza visual de él. Si supone que él tiene 20-40, él debe llegar a 20-40 o un valor muy cercano a 20-40 por ese meridiano. ¿Me hago entender? Mire lo que estoy diciendo. Él tiene dos meridianos, ¿cierto? Estos son los dos meridianos principales, por lo tanto, por esos dos meridianos principales tiene la mejor agudeza visual. Porque en esos dos meridianos están los valores máximos esféricos que él tiene. Entonces, por ejemplo, acá tiene más 1.25, ¿cierto? Más 1.25 o menos 4.50, ¿cuánto es?
más 1.25 menos 4.50. ¿Cuánto? Menos 3.25, menos 3.25, menos 3.25. Ah, no, Menos 3.25. 3.25. Miren lo que estoy diciendo. Acá hay más 1.25. Acá hay menos 3.25. Menos 3.25, 4.25 y 0.25, 4.50. ¿Me hago entender? Porque estoy hablando es del recorrido, no de una suma algebraica. Miren lo que estoy diciendo, estoy hablando es del recorrido, la distancia que hay desde acá hasta acá. Si la mido de más 1.25 a menos 3.25, estoy midiendo en cilindro negativo. Si la mido de menos 3.25 a más, estoy cilindro negativo, cilindro positivo, que sería exactamente lo mismo. Pero como siempre trabajamos en cilindro negativo, entonces por eso empiezo desde acá. ¿Listo? Entonces, más 1.25 me está coincidiendo con uno de los valores máximos que él tiene. Y acá sería menos 3.25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá había un meridiano que tenga más 1, más 0.75, más 0.50, neutro, ¿Sí me hago entender hasta que llegue? Entonces, el meridiano que coincide con más 1.25 está en una posición y cuando yo ubico ese meridiano, pues él va a tener excelente visión por ahí. Supongamos que él me dice, no, ahí veo 20.40. Usted lo compra, le dice, léame esas letras. Y él las lee y alcanza el 20.40. Si manifiesta que igual en todas las posiciones es porque el paciente es esférico, pero pues uno como no va a ver un astigmatismo de 3 o 4 dioptrías. Por eso les sugiero que utilicemos en pacientes superiores a 1.25. Si se ve más nítido en una, dígame. Pero ahí el que encuentra es como aleatorio, o sea, no necesariamente es el más plano. ¿Cómo? El primer meridiano que encuentra no necesariamente es el más plano. Puede ser el más curvo también. Puede ser el más curvo también. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? No, estamos preguntando. Porque es que usted no Esa nos afirmación. especifica que encontramos el meridiano más plano, sino que encontramos uno de los dos meridianos. Cualquiera de los Pues dos probablemente puede puede estar ver a 20 o no sé si a 110 también vea una línea nítida. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa, amigo? Pues yo la verdad yo creo que no, porque lo encontraría sí o sí más o menos a 2 grados, ya que estamos utilizando la esfera y el valor diótrico de ese meridiano sería ese. Al poner la hendidura a esos grados, pues verá mucho mejor, porque la luz entra básicamente. Es que hay dos posiciones. Él me dice, si yo pongo... No, él preguntó. Ah, no, él preguntó y él me dice que no. ¿Usted está de acuerdo con la respuesta que le dio? Sí. Yo estaba haciendo una pregunta y sí, yo lo creo. Creo, no sé, yo no sé. ¿Usted cree? ¿Y usted qué cree? Sí, no. Pues yo creo, no sé. No sé. ¿Y usted qué cree, Samantha? Pero es que se está. Sí. Está a 15, el otro está a. Usted piensa que puede ser cualquiera. Pues porque están girando los grados. ¿Usted qué piensa, señor Rosario? Yo creo que va a ser. ¿Qué piensa, señor Lozano? No importa cuál ubique primero. ¿Qué opina Paulo? Paulo. Es como Paulo VI. Como en esa época el rey del Papa. Paulo. Pero también había un jugador de fútbol de Brasil que era Paulo. Aquí no se puede con el corote porque no tiene hendidura. Solo me quiero quedar. Pero él se lo puso por el Papa. Profe, yo o sea, lo que he visto es que vamos midiendo la hendidura, vamos volteándola hasta que encontremos la mejor visión. Pero al encontrar la mejor visión, esta es proporcional a la otra, o sea, la angulación al otro eje. O sea, usted dice que podría ponerle en cualquier y él debería dar bien. No, pero si lo giras. Usted me está haciendo una no va a haber pregunta. bien. No va a haber diferencia. Yo se la voy a responder ahorita. Profe, yo creo que no ve bien porque al girar a 90 grados no va a ver igual. Sí, no va a ver igual. Para mí no va a ver igual. Para mí sí.
Ah, que cuente primero, yo cuento. Ah, la que ¿Has visto? Le están desinflando. Porque viene por otro lado como Bob Esponja. ¿Y usted qué opina? No, yo que no. Usted dice que no. Mire lo que se dice. Apretémosle a Chávez. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Usted sabe de qué estamos hablando? Yo creo que el más positivo. ¿Usted opina que el más positivo? Mire, me voy a devolver. Voy a borrar una cantidad de cosas que hay acá. Voy a borrar esto. ¿Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Todas las que quiera. Profe, pues siempre van hablando de lo que pues la pregunta en sí era que, por ejemplo, usted nos dijo que nosotros tenemos que agregar primero o sea, borramos todo el cilindro y el eje y nos quedamos con la esfera y se la eje y luego se pone la hendidura. Entonces, pues, solamente veríamos eso, pues determinar bien el eje, ¿cierto que sí? Porque si solamente ponemos el en este caso, pues, La última parte no la escuché. o sea, solamente veríamos en ese caso más 1.25. Sí, porque el Ok. 325 no. Entonces, ahí les dieron otra respuesta. Sí. Mire lo que yo estoy diciendo. Tengo dos meridianos. Uno tiene de poder más 1.25 y el otro tiene de poder menos 3.25. Si yo pongo un lente de más 1.25, ¿por dónde va a ver claro él? Por el de más 1.25. Porque yo le pongo acá más 1.25 sobre 3.25, ¿cómo va a ver? Borroso. Pero si pongo más 1.25 sobre más 1.25, pues va a haber nítido. Porque acá ya no va a haber más 1.25. Acá va a haber más 1, acá va a haber más 0.75, acá va a haber menos 3, acá hay menos 2.75, acá hay menos 2.50. O sea que me va a coincidir y me va a ver bien solo por un meridiano. Y ese meridiano debe coincidir con este poder esférico, debe coincidir con el poder de ese meridiano, que para este caso, como estamos trabajando en cilindro negativo, sería el más plano. Por lo tanto, estoy hablando de un astigmatismo compuesto con la regla, porque el vertical tiene más poder dióptrico que el horizontal. Entonces, si yo lo empiezo a girar, miren, si yo lo pongo acá que tiene más 0.75, pues no va a ver bien, va a ver mejor acá. Si yo lo pongo en el vertical, va a ver muy borroso. Muy borroso, porque estará viendo tendrá una miopía para ese punto de 4.50. Entonces no alcanzará a ver ni siquiera la E de arriba, si fuera en Snellen. Porque dice que por cada 0.25 pierde una línea de agudeza visual y tiene. ¿Cuántas líneas de agudeza visual estaría perdiendo ahí? Con 4.50. Como 10. 16 y los 18 líneas. 18 líneas estaría perdiendo. Solo vería bien en una posición. Y esa posición corresponde al meridiano que coincide con este poder. Ahí está el truco en la situación. Ok. Si ve más nítido en una posición, determinarla con la mayor exactitud posible. En ese punto la hendidura tendrá la misma ubicación del eje del planocilindro corrector. Está diciendo, ese es el meridiano más plano. Y sobre ese eje, yo debo poner, sobre esa posición de ese meridiano, al ubicar el meridiano más plano, sobre ese meridiano debo colocar el eje del planocilindro corrector. Yo estoy diciendo que acá me la hallo a 20 grados.
y que con ese más 1,25 a 20 grados me leyó 20,40. Entonces, voy a seguir adelante. Con la hendidura en la posición de mejor acuracia visual, miopizar unas 3 o 4 líneas. Pues yo no la voy a miopizar tanto, la voy a miopizar 2 líneas. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy acá con más 1,25, él ya me leyó a 20 grados 20 y 40. Le voy a adicionar unos 0,50. ¿Cierto? Entonces estoy con más 1,75, ¿sí o no? Sí. Y él ya no me da 20, 40, sino, pónganle cuidado, 20, 50. Voy a poner un ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué quise? ¿Qué hago ahí? Disminuyo, o sea, le quito más 0, más 0,25 con este. Y me dice, ya veo bien. Y llego al 20-40. Este 20-40 es igual a este 20-40. ¿Cuál es el criterio de corrección que siempre tenemos? El máximo positivo con el que tenemos la mejor agudeza visual. ¿Sí o no? ¿Para qué hago ese pequeño emborronamiento? Para saber si él me recibe un poquito más de positivo. Así haya ambliopía, debemos tratar de darle la mayor cantidad de positivo posible. Punto. Sin embargo, los ojos ambliopes son hipoacomodantes. Cuando un paciente tiene ambliopía, difícilmente tiene hiperacomodación, porque la amplitud de acomodación de un ambliope está disminuida. Ellos casi no acomodan por el ojo ambliope, porque a pesar de que acomodan, no aclaran la visión. ¿Para qué acomodan si no aclaran? Entonces ellos acomodan mucho menos. ¿Listo? Entonces vamos que me dio eso. Entonces ya hallé 2 elementos importantes. Uno, la esfera, que para este caso sería más 1,50. Y ese más 1,50 está ¿en dónde? En el meridiano de 20 grados. Entonces este meridiano de 20 grados, ¿para qué me va a servir? Para poner el eje del planocilindro corrector. ¿Qué quiere decir? Que el poder de ese planocilindro, ¿dónde va a actuar? A 110 grados. Porque el otro meridiano entonces estará a 110 grados. Entonces, allí ya 2 cosas. El valor de la esfera y la posición del eje. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me hago entender? Que es básicamente la resolución que está ahí. Claro que sí. Igual esa es la hora virtual. Pero te lo digo que la dale, pues. ¿Hasta ahí me hago entender? Claro, como el agua del río Roca en la Virginia o como un vasito de agua. ¿Puedes repetir así de rápido? Parece que me estás pidiendo. Gracias, Claro que sí. Voy a borrar. Estoy diciendo que parto que yo aquí estaba de más 1,25 menos 4,50 por 15. Que quité esto. O sea que solo quedé con más 1,25. Que puse la hendidura estenopeica frente a los ojos de ese paciente y el giro de la hendidura hasta que la hendidura ubicada a 20 grados me dio la mejor agudeza visual que él obtiene, que es 20-40.
Y esa hendidura corresponde con uno de los meridianos, con uno de los valores de los meridianos principales. Sin embargo, para hacer una comprobación adicional, emborrono con más 0,50 aproximadamente 2 líneas. Entonces, adiciono sobre este más 1,50. Sé que para ese punto estaré en más 1,75. Y ahí me dice veo 20,50. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo en pasos de 0,25. Cuando tengo más 1,50 esférico, me dice veo 20,40. Este es el máximo positivo que me tiene la mejor agudeza visual. Y ese más 1,50 está inclinado a 20 grados. Por lo tanto, ya encontré dos elementos, más 1,50, que corresponde al valor de la esfera, y 20 grados, que corresponde al eje del plano cilindro corrector. Porque ahí pondré el eje del plano cilindro corrector para que el poder me actúe a 90 grados de cero. O sea que el otro meridiano, ¿cuál va a ser? El otro meridiano va a ser 110. Entonces, tomo la hendidura y la giro a 90 grados de 20. ¿A cuánto la giro? A 110. Y a 110 en este punto está con más 1,50. Más 1,50, entonces me multiplico ahí 4,75 el recorrido de cilindro. Por lo tanto, la visión de él ahí en ese punto va a estar supremamente borrosa. Va a estar muy borrosa. Hay que ver, ¿no? Todo borroso. Entonces, la literatura dice en pasos de 0,25, pero como es tan larga la diferencia y la montura pesa tanto y usted se operó, entonces para que no le vaya a dañar la rinoplastia, entonces usted empieza a cambiar en pasos de 0,50. Entonces 0,50 negativo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en cilindro negativo, ¿sí o no? Entonces, ya le pone más 1. Le dice, sí, mejoró, pero sigue viendo borroso. Ya le pone más 0,50. Sí, mejoró, sigue viendo borroso. Le pone neutro. Sí, mejoró, pero sigue viendo borroso. Menos 0,50 mejoró. Menos 1. Menos 1,50. Menos 2. Menos 2,50. Y al llegar a menos 3, pongámosle, él dice, veo muy claro, toda la agudeza visual y es 20,40. Voy a emborronar, no voy a emborronar porque yo lo traigo emborronado. Entonces ya hallé los dos valores. Miren lo que hallé. Más 1,50 y menos 3. Y ambos tienen la misma agudeza visual. Este está a 20 grados y el otro está a 110. ¿Sí o no? Por lo tanto, entonces, ¿cuánto hay de más 1,50 menos 3? ¿Cuánto? 4,50. Menos 4,50 por 20. Esa sería la corrección de él. Mire lo que estoy diciendo. Hagamos la transposición. ¿Cuánto es más 1,50 menos 4,50? Menos 3 más 4,50 por 110. ¿Qué estoy diciendo? Y mire lo que estoy hallando. Y este está a 110 grados. Que en un meridiano encontré esféricamente más 1,50 y que en el otro meridiano encontré esféricamente menos 3. El recorrido de acá a acá es 4,50, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Lo hicimos en sentido negativo para controlar la acomodación de mejor manera. Entonces, ¿cuál sería la corrección? Para compensar y para controlar, entonces yo llego y cojo y ya, mire que estoy trabajando con los lentes. Quito la hendidura estenopeica y pongo el más 1,50 con menos 4,50 por 20 y verifico la agudeza visual. Dígame. Hasta ahora, en todo momento, ha estado con el estímulo
de agudeza visual. Sí, no le voy a cambiar la cartilla de agudeza visual. No le voy a poner absolutamente nada más. Y lo voy a dejar así. Y verifico la agudeza visual. Yo tengo una duda, pues no sé si me escuché, pero por ejemplo, pues, cuando iniciamos tenía una agudeza visual de 20-40. Sí. En ese caso al paciente nosotros le colocamos 20-40 y en todo momento estoy viendo 20-40. Sí, porque sabemos que no me va a mejorar más allá de 20-40. Esa es la mejor que Esa es la mejor agudeza visual que él tiene. Por eso digo que lo podemos usar en ampliómetros. Porque yo no necesito llevarlo a 20-20. Yo necesito llevarlo a la mejor agudeza visual que él logra. Entonces yo esperaría que él como mínimo acabe de 20-40 porque de manera individual por cada meridiano me dio 20-40 y a veces me da un poquito mejor de agudeza visual. A veces. Mañana hacemos la prueba y se van a dar cuenta que eso es súper bacano, funciona re bien. Listo, ¿hacemos rojo verde? No, no hacemos rojo verde porque ya emborronamos, ojo independiente y dejamos eso. Ya. Tomamos agudeza visual y listo, eso fue todo. ¿Fácil? Sí. Y ahí está. Entonces ya les expliqué todo, ahí está el procedimiento. Terminamos un ojo. Hacemos el otro. ¿Qué es eso? 13. Bueno, Por ustedes me corre el tiempo muy pues rápido. con la del viernes tuvimos un problemita con el esquina. Porque en el ojo derecho la refracción mía Viviana nos dio muy diferente. Pero al hacer el subjetivo con el cilindro nos cuadró esfera, cilindro y grados. Igual, fue exacto. Pero en el otro nos pedían 2 cambios del mismo lente. Hicimos la refracción varias veces a ver si era que ¿Cómo si dos cambios de un lente? nos decían los ejes era uno por un lado y lo esperaba era que fuera piedra para nosotros solamente tenía que pedir que le bajáramos 15 le subiéramos 15 pero el contrario de 10 y nos pedía como le bajáramos 15 pero cuando lo volvíamos a hacer le bajáramos otros 10. O sea que se descacharon más de 15 grados en la retinoscopía. La hicimos varias veces y en ese ojo no nos dio. Quiere decir que están mal en retinoscopía. No, el otro ojo nos paró muy bien. No, estoy hablando del ojo que... Estamos hablando de que no fue a lo digo. Y las sombras también eran diferentes en ese ojo. Pero la neutralizamos como 3 veces y le hacíamos y nos venían pidiendo dos cambios para el mismo lado. O sea, el ojo izquierdo lo tienen podrido, Sí, el derecho sí. Baila. No, ustedes. Dígame. Póngale cuidado a esta pregunta que me hace acá la señora Milena. Que si usted está haciendo el examen al paciente y el paciente quita el foróptero, mira el celular y vuelve y se pone el foróptero, que si eso le afecta. Pero por supuesto. Está acomodando. Y sobre todo si usted está haciendo un emborronamiento a un paciente joven como ustedes que tienen la acomodación muy activa. Es más, solo con el hecho de que el paciente se eche hacia atrás y vuelve y se coloque allá adelante. Dígale a su paciente, no se me retire. Si se siente un poco incómodo, sencillamente cierre los ojos y espere que pase un poquito la molestia y volvemos a arrancar. Pero cuando el paciente se quita, se echa para atrás, se sale del foróptero y todo, perdemos muchas de las cosas que estamos haciendo. Por eso cuando puedo recibir una llamada. Idealmente por eso cuando usted entra a consultar con un cliente dice, bebé, voy a estar en consulta, ahorita te llamo cuando termine. O como está, ahora en el banco no hay problema porque ahora en los bancos ya puedo hablar por teléfono, antes voy a entrar al banco y ahora ya no, ahora ya ni eso, está en esa jugada. Por eso era más bacano cuando yo estaba chiquito que no había celulares. Uno salía de la casa y no había usted no estaba en la plaza. Ahora es de navegación. Sí, no, estaba en la plaza Bolívar jugando a ajedrez con un viejito. ¿Quién le va a decir que no?
Cambia ahora. Facturador. ¿La puedes hacer duro, por favor? ¿Qué tipo de subjetivo se puede hacer en personas con ectasias corneales? ¿Qué se le ocurre a usted, señor? ¿Hay alguna de los que hemos visto que Ya hemos visto todas las que yo les voy a sugerir y con las que supuestamente ustedes pueden corregir cualquier situación. Alguna de las que ustedes conocen puede ser usada donde una ectasia? ¿Cuál? Pero estamos hablando de subjetivo. Ay. sobre el punto del emborronamiento mundial? Que de pronto el emborronamiento condial. Ah, me está preguntando. Sí, sí. Creo que se lo había parecido lo cruzado ya. ¿Usted la haría para el siguiente crucero? No. Sería con el dial. No, Con el dial. Con el de Jackson. Con el dial. La que está sonando allá. ¿Cuál es la pregunta? Diga el dial, que no queda mal. y con ese xenoférico, no, y con ese xenoférico que aprendimos hoy. ¿Cuál? Sí, pero como tiene la coordinación. Con esta. Con el Jackson. Zuli me dice que con esta. No sé qué opina de esta. Yo concluyo. Eche, me risa. Y si le ponemos lente. NPI, ¿y tú qué opinarías? Con la del diablo. Con la del dial. Y allá. Con ninguno. Creo que si le ponemos un lente de contacto encima, no se pega. ¿Y usted qué diría? Ah, no me volteé a mirar para otro lado que le voy a preguntar a usted, Jefferson. Yo creería, profe, que puede ser el dial. ¿Y usted qué diría ya cantante? No sabe. ¿Y tú qué piensas cuando me haces esa pregunta? No sé, por eso la hago. Ya me gustó. ¿Cuál cree? Les va a dar la respuesta que yo utilicé. La voy a tomar de alguien que la dio. Porque todos los mecanismos subjetivos que estamos utilizando son para astigmatismos regulares. ¿Qué son los términos regulares? Cuyos ejes están separados 90 grados uno con respecto al otro. Generalmente, las personas que tienen ectasias corneales están sometidas o tienen astigmatismos de carácter irregular, por lo tanto, ninguna funciona. Entonces, habría que hacer otra cosa diferente. Por esas personas se les hace una topografía, se les pone probablemente un lente de contacto y después sobre ese lente de contacto se le hace una cosa que se llama sobrerefracción y un sobresubjetivo, pero porque ya se ha regularizado. Acá probablemente podríamos utilizar este mecanismo, pero encontraríamos dos meridianos que no serían ortogonales, o sea que no serían perpendiculares uno respecto al otro. Si podríamos ubicar los dos meridianos, pero usted no puede hacer un lente oftálmico diciendo, hágame un lente que en el meridiano de 20 tenga más 3 y un meridiano que en el un lente que en el meridiano de 50 tenga, no se puede. Porque los lentes esferocilíndricos tendría que hacer una combinación de un lente especial que se llama bitórico para que tenga dos toricidades diferentes, sería un complique. Entonces, cuando tenemos un paciente con una ectasia corneal, iba a decir con una estenopia, con una ectasia corneal, no estamos en condiciones de regularidad para hacer ningún mecanismo. Gracias, licenciado. ¡Bravo, Evelyn! Eres lo mejor. Está ganando puntos de 90 grados. El cilindro cruzado son dos cilindros separados 90 grados uno respecto del otro.
Y acá estamos hablando de dos meridianos principales separados 90 grados el uno del otro. Podría hallarlos fácilmente, pero diría, tantos grados, tanto puede ir a tantos grados y tanto puede ir a tantos grados. ¿Cómo voy a correr eso con un lente oftalmo? No lo puedo. Entonces, ninguno nos sirve. Ninguno nos sirve. Por eso cuando ustedes hacen retinoscopía, inclusive a veces no encuentran los valores. Porque cuando voltean a 90 grados, no hay, empezar a ubicar meridiano por meridiano. Entonces, ninguno de estos nos sirve para una ectasia coronal. ¿Vale? ¿Qué horas son? Son las 3:30. No, vamos 3:30. a esta. 3:30. Así dicen por allá en su tierra. Nació allá y ya resultó pereirano.